Bendiciones, salud y paz para toda la audiencia de esta programación de apologética del Evangelio de Jesucristo con su pastor y doctor Nicanor González. Aquí estamos haciéndole una presentación más de enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos la mejor idea, la mejor memoria, la mejor enseñanza de lo que Cristo nos delegó y nos dejó en el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio es las palabras neta, auténtica, sustancial, única, de el fundador de la iglesia, Jesucristo, para que nosotros vivamos con esa palabra en nuestros corazones todo el tiempo y que a la misma vez podamos cumplirla en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo, y nuestra existencia aquí en el planeta Tierra, en el tiempo que el Señor nos permita vivir aquí, mientras Él lo desee. Y estamos en una presentación de una de mi obra, del 11 libros que he escrito, esta que se llama La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Y estamos haciendo alusión a este escrito de 348 páginas. Y es bueno que usted lo mande a buscar, está en Amazon, en inglés y en español, para que así usted lo tenga y usted lo use como un libro de texto para referirse al mal que existe en sociedad y en la humanidad, y la santidad que también está permeando todo el universo y específicamente el planeta Tierra, con sus 8.2 billones de habitantes que hay en el mundo. Y tratando de traer luz a esta enseñanza, y haciéndola relevante a la situación que nosotros estamos viviendo hoy en día como pueblo de Dios y como humanidad. Y que Cristo nos dio a nosotros ejemplo en la Escritura de estas enseñanzas en vida real, en forma real, y lo hizo a través de parábolas que se tomaba una ilustración terrenal para enseñar una verdad espiritual. Es una parábola. Se usa algo físico terrenal y entonces en esa parábola se presenta un asunto, y en ese asunto hay una enseñanza profunda, como la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, que ya yo he hablado de ese tema, pero conmigo la repetición es para aprender. El maestro siempre va a repetir para que aprendamos, porque la repetición es que se hace la perfección del conocimiento, y que la repetición también ayuda a nosotros conocer la fundación, la base, el fundamento de una enseñanza. ¿Ve? Que usualmente cuando usted lee un artículo, simplemente lo leyó y sabe que ese artículo está ahí. Cuando usted lo estudia, entonces usted avanza un poquito más para especificar palabras, expresiones de ese artículo. Cuando lo escudriña,
cuando escudriñamos el artículo ya no vamos a agua profunda, nos tiramos al fondo del mar para buscar la intención, el propósito de ese artículo, causa, efecto y consecuencia. Y que la mayoría del mundo lo que hace es que lee la Biblia, y aún dentro de la iglesia cristiana se lee la Biblia. Y que por lo menos leer es el comienzo para seguir estudiando y entonces entrar a ese proceso de escrutinio, de investigación del texto que se está leyendo, para que en esa investigación permitamos que el texto diga lo que intencionó decir para aquel entonces a quien se le habló, ya sea a la persona, a la familia, al grupo, a la nación, y que cuando yo lo leo en este siglo XXI, yo tengo que ver el contexto histórico pasado donde se declaró ese texto y cómo ese texto se va a relacionar conmigo, cómo ese texto va a ser relevante a mi situación contextual, que es completamente diferente a todo el contexto histórico que vivieron todas esas personas de la antigüedad, desde que comenzó Génesis, desde que vino Cristo, 2000 años atrás. Hay un contexto completamente diferente. Sin embargo, dentro del estudio minucioso de la lectura, el estudio y el escrutinio, como dice Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella encontrar la vida eterna. Cristo no le dijo a ellos, leer, estudiar y escudriñar. Váyanse al contexto, váyanse al mar profundo para que conozcáis cuál fue la intención de esa palabra que Dios le dio a Moisés, a Elías, a Eliseo, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Josué. Porque cada vez después los 40 jueces que se levantaron después del libro de Josué, y después la monarquía de los reyes, en primera de Samuel, que se levanta el primer rey llamado Saúl. Entonces, todo eso fueron etapas y periodos de tiempo donde Dios continuamente estaba hablando a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes y a todas las personas que estuvieron en ese ambiente de Dios. Este libro, la incomprensión del mal y la santidad de Dios, yo me propuse aquí escribir acerca de el mal que prevalece en toda la humanidad. Y que ese mal viene de Adán y Eva por la desobediencia del capítulo 3 de Génesis en el huerto del Edén. Y como dice Romanos 5:12, que ese mal pasó a todos los hombres, a todas las mujeres, a todo el mundo. Y después Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos, estamos fuera de la gloria de Dios. Eso es lo que enseña la Escritura. Después el capítulo 3 dice que no hay ni un justo, no hay quien haga el bien. Y Pablo describe la condición de ese mal en toda la humanidad. Y cuando Pablo se confronta con ese mal en él, en el capítulo 7 de Romanos, versos 15, él establece que lo que él quería hacer no lo hacía. Lo que no quería hacer, él hacía. Y descubrió en él, en ese escrutinio de su ser, en conocerse a sí mismo, que había un mal en él. Y que ese mal tenía su solución en la persona de Jesucristo. Ese es lo lindo y lo hermoso. Bien. Entonces, en este volumen
de incomprensión del mal y la santidad de Dios, aquí yo presento el mal que prevalece en todos los seres humanos. Que ese mal, dice Marcos 7:21, sale de nuestro corazón. Y establezco en este escrito que el mal es una condición y que ninguno de nosotros se puede escapar de ese mal. Y que por más que tratemos, ese mal siempre está delante de nosotros. Sin embargo, Pablo nos habla en Romanos, en el capítulo 6, que mientras más abunda ese mal, más abunda la gracia. Pero él no quiso decir, vamos entonces a hacer mal, vamos a pecar, vamos a hacer lo malo para que abunde la gracia. No, no, de ninguna manera. Él estableció que no. Entonces el mal siempre ha querido prevalecer contra el bien. Y ese mal lo trajo Lucifer al huerto del Edén, a la primera pareja, con el engaño que le hizo de que ellos desobedecieran el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y Dios lo estableció. Comáis de todo el árbol que hay aquí en el huerto del Edén, pero de ese no. Bueno. Y fue una prueba de la fidelidad que Dios quería ver en Adán y Eva. Fue una prueba, una buena prueba. Pero estaba la serpiente antigua dando vueltas porque él estaba ahí antes de Adán y Eva. Que ellos fueron echados, una tercera parte de los ángeles fueron echados fuera del cielo por desobedecer a Dios y fueron mandados aquí a la tierra. Así que no se confunda y no se sientan mal cuando estos que están estudiosos del tiempo antiguo dicen que habían seres en la tierra antes que nosotros. Es verdad. Una tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios, juntamente con Lucifer, fueron lanzados a la tierra. Parece que en Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y en medio de ese desorden se movía el Espíritu de Dios sobre la faz del abismo. Porque nada desordena lo que Dios ordena. Nadie tiene ese poder. Y eso es lo que Lucifer siempre está tratando de hacer con cada uno de nosotros, de desordenarnos, de atentarnos, de hacer el mal contra nosotros, sabiendo nosotros que hay un mal en nosotros y que ese mal ha sido cubierto por la sangre de Cristo si confesamos nuestros pecados. Como dice Romanos 10:9 y 10, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyere en tu corazón, serás salvo. ¿Ve? Entonces, en este volumen del libro yo presento que todos los seres humanos estamos en una condición de ese mal. Y que la santidad de Dios es tan perfecta, es tan absoluta, es tan de Dios, que en medio de ese mal, el Dios del cielo nos invita a ser parte de su santidad. Y el Dios del cielo nos dice, venid y estemos a cuenta, como dice en Isaías. En Isaías 1:18. Isaías 42 y más, y esos capítulos que nos hablan, vamos a dar cuenta, vamos a hablar. De que una de las facultades que recibió la obra maestra de Dios, que somos nosotros, fue la de hablar con el Creador, conversar con el Creador, tener intimidad con el Creador, tener comunión con el Creador.
Esa facultad solamente la tenemos nosotros. El Salmo 104, versos 4 y 5 dice que los ángeles son la flama de fuego, los ministros de Dios, los mensajeros de Dios. Y que ellos simplemente dan mensaje. ¿A quién? A la obra maestra que somos nosotros, la humanidad. Sin embargo, a nosotros se nos dio la facultad de tener la imagen, como dice Génesis 1:26, y la semejanza de Dios. Los que más nos parecemos a Dios, de toda la criatura de Dios, somos nosotros los seres humanos. A tal grado que el mismo Dios vino como uno de nosotros para vencer, para triunfar sobre la fuerza del mal, sobre el príncipe, para vencer al príncipe de las tinieblas que tenía la llave de la muerte, donde él podía matar y destruir a quien le diera la gana. Pues Cristo le quitó esa autoridad cuando él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Porque la tumba no pudo retener ese cuerpo perfecto, santo, sin pecado. Entonces, aunque referí una vez esto del fariseo y el publicano en Lucas 18:5, donde nos dice: a uno que confiaban en sí mismos como justo y menospreciaban a los otros. Así que comienza ese inciso, ese versículo 5, versículo 9 del capítulo 18 de Lucas, hablando de confianza en sí mismo, de que eran justos y que esa confianza en ellos mismos y esa justicia que ellos decían que tenían creaban un menosprecio a lo que ellos creían que no merecían estar delante del cielo. Entonces, Cristo relaciona esta parábola con algo que ocurre en el templo y lo refiere a los discípulos acerca de quién fue que fue vindicado, perdonado, justificado de esos dos, del fariseo y el publicano. El fariseo era la persona que cumplía con toda la ley de Moisés. Era celoso, cuidadoso, meticuloso, muy conservativo. El publicano era un laico, una persona cualquiera, desamparado, un homeless, una persona que no era persona para los fariseos, los sacerdotes, los escribanos, los intérpretes de la ley. Un publicano era nobody, un don nadie. Sin embargo, Jesús usa esta enseñanza para establecer a quién es que Dios mira, a quién es que Dios justifica, a quién es que Dios perdona. Y esto yo lo relaciono con este escrito que yo tengo aquí, la santidad de Dios, la incomprensión del mal y la santidad de Dios. Y la contradicción de esta parábola enseñada a los discípulos tenía que ver que en quien tenía que salir justificado cuando se presentó a Dios era el fariseo. Porque el fariseo estaba supuesto a conocer a Dios, la santidad de Dios, la ley de Dios, todo de Dios. Pero Cristo nos dio el ejemplo a nosotros para que nosotros crezcamos y entendamos, sepamos. Que es lo mismo que enseñé el otro día, de Mateo 5:4, Mateo 6:4, que nos habla de
de dar ofrenda y limón en forma secreta. Mateo 6:6, que cuando oremos entremos en nuestro cuarto secreto. Mateo 6:18, que cuando ayunemos no nos veamos desmacrados, enseñando que estamos ayunando, sino que lo hagamos en secreto. Entonces, Cristo refiere esta parábola del fariseo y del publicano y nos da a enseñar que el publicano tenía más conciencia y estaba más concientizado de la santidad de Dios que el fariseo. Y esta era la enseñanza que produjeron el celo, la envidia, el odio, la ira de esa jerarquía sacerdotal del tiempo de Cristo, religiosa, para que eliminaran a Cristo del medio. Porque entonces toda esta enseñanza provocaron la maldad, la condición del mal que había en los corazones de todos estos líderes, y se confragaron, se unieron para eliminar a Cristo del medio, para que supuestamente se acabara la contradicción que él vino a presentarle a ellos, que estaban mal, como dice Mateo 23. Ellos estaban mal en todo el sentido de la palabra. Entonces, mi contextualización como maestro de la palabra es yo contemplar más de 40 millones de iglesias que hay en el mundo, más de 50 millones de pastores que pastorean esas congregaciones en el mundo, y cómo nosotros estamos refiriendo el evangelio a todos esos millones de creyentes que van y se sientan en nuestros bancos, en nuestras sillas, en el piso, dentro de la casa de oración. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos educando? ¿Cómo lo estamos discipulando? Que el evangelio es tan claro, las enseñanzas son tan claras, las parábolas son tan claras, porque Cristo fue un ser pragmático que practicaba lo que él enseñaba. Gustavo Gutiérrez, en los 60, allá en Perú, cuando él comenzó a escribir la teología de liberación, él usó la palabra praxis, P-R-A-X-I-S, praxis. Entonces está el pragmatismo, que es la práctica de lo que uno enseña, y está la praxis, que es la concientización de lo que uno enseña en práctica. Así que la praxis se fue un poquito más profunda, como el escrutinio, la exégesis, de que no solamente yo sé que yo tengo que hacer eso, pero yo tengo la conciencia que eso es así. Entonces aquí vemos al fariseo que va al templo, baja su cabeza, se da golpe en su pecho y pide perdón y misericordia al Dios del cielo. Mientras que el fariseo, el publicano está pidiendo perdón, entonces, mientras que el fariseo está diciéndole a Dios todas las obras que él hace en público. Entonces, como ellos no aceptaron el Nuevo Testamento, pues no pudo leer Mateo 6:4, Mateo 6:6, Mateo 6:18, donde habla de que hay que hacer todo eso en secreto para ser recompensado en público. Que esa parábola de Lucas 18:9 en adelante, eso vino después. Pero Cristo la habló. Y como los judíos no aceptaron a Cristo como el Mesías y Salvador, y hasta el día de hoy ellos no aceptan nada del Nuevo Testamento,
Ahora, se refieren a muchas cosas que Jesús habló para mostrarle al mundo que Cristo decía que Él no era Dios y que Él vino a cumplir la ley, que no vino a abrogar la ley. Cristo dijo todo eso, pero este pueblo ha descontextualizado ese texto de Cristo porque ellos lo rechazaron a Él y lo han reconstruido de la forma teológica de ellos dentro del judaísmo. Entonces, cuando yo miro la santidad de Dios y cómo esa santidad ve la condición del mal que existe en la humanidad, esta parábola histórica casi del fariseo y el publicano nos deja entender y a saber a nosotros que un novato, una persona que no tenía instituto, colegio, seminario, que quizá no había estudiado mucho de nada, pudo tener un conocimiento más exacto, más concreto que el supuesto fariseo religioso acerca de la santidad de Dios. El que estaba de rodillas dándose en el pecho mientras que él estaba parado diciendo ayuno 2 o 3 veces, doy diezmo 2 o 3 veces en semana, no, y después se compara, no soy como este fariseo. Ay, Dios mío. Amén y Dios te bendiga. Sí. Gracias. Entonces, una de lo que yo enseño aquí en la santidad de Dios en este libro es que la santidad de Dios no juzga ni condena, no señala. Es todo lo contrario. Cada persona que llega a tener una concientización de la santidad de Dios, ese hombre Samuel anda quebrantado todo el tiempo. Anda con la cabeza baja delante del cielo. Anda humillado todo el tiempo delante del cielo, no delante de los hombres, delante de Dios. Anda en un continuo reconocimiento de que por conocer la santidad de Dios yo tengo que perdonar a mi prójimo que me hace mal. Tengo que aceptarlo. No necesariamente tengo que convivir con el enemigo, pero tengo que reconocer su existencia aquí en la tierra. Porque precisamente eso es lo que hace la santidad de Dios. Usted no ve al publicano oyendo la oración del fariseo, que está ayunando, que está orando, que está dando diezmo, que está haciendo de todo. Él está delante del cielo, reconociendo la santidad de Dios, diciéndole, ten misericordia de mí, Señor. Un reconocimiento de la condición del mal que hay en mí y un reconocimiento de la santidad de Dios que va a perdonar ese mal que hay en mí. ¡Wow! Pero aquel que quería mostrarse justo, confiado en él mismo, y no solamente habló de todas las obras que él hace, que todo lo contrario a lo que dice Efesios 2:8, que la salvación no es por obra, sino es por gracia, porque es un regalo, es un don de Dios. Dios nos ha regalado esta salvación tan grande y es por gracia, por la gracia de la persona de Jesucristo. Como dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todo el género humano. Y cuando algo se da de gracia, usted no tiene que pagar. Es un regalo, es un don, es una dádiva. Entonces en este libro yo presento que cuando el hombre y la mujer de Dios comienza a conocer lo que es la santidad de Dios, no solamente anda quebrantado, humillado, en reconocimiento de lo hermoso, lo maravilloso que es Dios en su vida,
sino que va a reconocer que la otra persona que no han llegado a ese nivel, él o ella le va a mostrar con su relación con Dios lo que es amar a Dios, lo que es acercarse a Dios, sin tener que ser visto por los demás, sin tener que decir lo que usted hace, lo que usted no hace, lo que usted va a hacer. ¿Usted sabe por qué a David lo llamaron conforme al corazón de Dios? Un hombre que tenía un montón de concubinas, un montón de esposas, un montón de hijos con todas esas esposas. Y lo último que hace es que mata al esposo de Betsabé, Urías, para quedarse con su mujer. Y cuando Natán lo confronta, él pide perdón. Y reconoce la santidad de Dios, reconoce el mal que había en él. Pero en medio de esa condición de mal en este rey David, 3000 años atrás, él propuso en su corazón edificar casa a Jehová. Y Dios, dentro de su estado trinitario, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, parece que hubo una reunión y se estableció que Dios quería estarle en un templo, no en la casa de reunión que fue dada a Moisés como para que la construyera en el desierto, y que el tabernáculo de reunión era una carpa que estaba en medio de las 12 tribus, y Dios se manifestaba con los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, los atrios del patio. Y cada vez que Moisés entraba, había una luz que venía del cielo que entraba directamente al lugar santísimo. Como Moisés fue el único que podía entrar al lugar santísimo cada momento. Después se estableció que la línea de los levitas de Faraón entraban una vez al año. Y cada vez que Moisés salía de ese tabernáculo de reunión tenía que ponerse una capa porque su rostro salía brillando. Y hasta eso no ha confundido a nosotros, los seres humanos, con estar confiados y justos. Porque muchas veces ayunamos muchos días y oramos muchas horas y queremos salir brillando. Que brille nuestro rostro como brillaba Moisés. Ya Dios no hace eso. Eso tiene su contexto histórico con la vida de Moisés, porque ese pueblo era bien duro. Hoy en día el pueblo que hay tiene al Espíritu Santo como regalo de Dios, lo cual lo dice en Juan 14, 15 al 17. Es necesario que yo me vaya, pero el Paracleto, el Consolador, vendrá a vosotros. Una dispensación completamente diferente. Y en medio de la crisis de David y de la condición del mal, que él le dijo a Dios, yo te voy a edificar casa. Dios se puso contento. Es como si David le hubiera leído el pensamiento a Dios. Por eso es que lo llaman conforme al corazón de Dios. Que hay obras que nosotros hacemos que no es que Dios no sabe, pero impresionan a Dios en el sentido de que él ve, wow, esa es mi obra maestra, que tiene mi imagen y mi semejanza, y mira lo que está pensando. Y aunque David dijo eso, que iba a edificar casa a Jehová, Dios le dijo, gracias, no hay ningún problema, tú no puedes edificar mi casa porque tú eres muy sanguinario, tú has derramado mucha sangre sobre la tierra, que David estuvo matando a los filisteos hasta que se murió en su reinado.
Pero le dijo, te levantaré, hijo, tu descendencia me va a edificar esa casa. Pero David fue al pueblo de Irán, donde había muchos árboles, y él le compró todos los árboles, toda la madera al rey Salomón después de él, para que edificara la casa de Jehová. De que David no lo hizo literalmente, porque Dios quería que quien edifica casa a Jehová tiene que ser un hombre de paz, una mujer de paz. No puede ser un sanguinario. No puede ser una persona iracundo. Y Salomón, con todo lo que hizo al principio, fue un hombre de paz. Él estuvo un sinnúmero de años siendo ese hombre de paz, lleno de sabiduría, lleno de ciencia, hasta que llegó a la edad media, a los 40, 50, que hubo un corrompimiento en su vida por toda la mujer que tenía y los dioses que venían de todas esas mujeres que él tomó de todos los pueblos de aquel entonces. Pero Dios permitió que él edificara esa casa, Dios. ¿Ve? ¿Cómo llegamos a este punto? Llegamos al punto de la incomprensión del mal. Porque nosotros hasta el día de hoy tenemos una incomprensión del mal en nosotros. Y cómo eso prevalece en todo el mundo, en todos los líderes, en todas las personas, de una forma u otra. Y que en este libro yo establezco que el mal como condición de vida existencial debe ser quizá no comprendido ni entendido, pero conocido por cada uno de nosotros. Y que ese mal condicional que nosotros tenemos, que es el pecado original de Adán y Eva, fue solucionado, como dice Romanos 5:12 en adelante, fue solucionado con la persona de Jesús. Porque uno transgredió, que fue Adán y Eva, y esa transgresión nos pasó a millones y millones y billones de seres humanos hasta el día de hoy. Pero que esa transgresión fue cubierta con el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, que se hizo pecado por nosotros, cargó Él todo nuestro pecado, para que nosotros ahora en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5:8, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros. Entonces eso habla del amor del Hijo, que se entregó por nosotros sin pero, sin condiciones. Él fue al Calvario por nosotros. Por eso es que el Padre le dio todo. Dios le entregó todo al Hijo como una herencia. Adoramos a Cristo, lo adoramos, le alabamos, le honramos, lo reconocemos como el que hizo la salvación, como dice Primera de Juan, que Cristo hizo la salvación. Cristo fue el que fue al infierno y le quitó la llave de la muerte al príncipe de las tinieblas de este mundo, a Satanás. Él fue, no fue más nada, no fue ningún ángel. Parece que los ángeles le llaman a él rey. Y se doblan y se hincan delante de Jesús. Porque Cristo es Dios, es la encarnación de Dios. Es lo que más cerca ha estado de nosotros en la humanidad que hubo en Dios, en la persona de Jesucristo. Y Él, en la condición de carne, de hombre, condenó sin hacer mal el mal. Y como dice en Hebreo 2, 23, 24, 25, que el sepulcro no pudo soportar el cuerpo de Cristo porque era perfecto, era santo. Tuvo como que vomitarlo, si me permiten la expresión, que no podía estar en ese sepulcro Jesús.
Yo voy a estar en el sepulcro, soy un pecador, usted también, pero Cristo no. El tercer día Cristo resucitó, pero en esos días Él fue al infierno a quitarle la llave de la muerte que tenía. Y eso lo vemos en Juan, en Apocalipsis capítulo 1, verso 18, cuando Dios se les reveló a Juan en la isla de Patmos en el año 95 después de Cristo, cuando Diocleciano era el emperador de Roma, que lo mandó preso ahí a esa isla, que estaba a 37 kilómetros de Mileto, de la tierra, y que era una isla para los presos políticos, pero este hombre decidió tomar los líderes religiosos y mandarlo allá para dispersar y destruir las iglesias, que no tuviera líderes. Y Cristo se les reveló a Juan en el capítulo 1. Y él oyó voz y oyó de todo. Y entonces cuando él se viró, vio a Cristo glorificado dentro de 7 candeleros y cayó muerto. Y cuando Juan cayó muerto, cuando ve toda esa presencia del Señor glorificado, Cristo se le acercó. Y estando él ahí dormido, muerto, dijo: levántate, Juan, porque yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. Estuve muerto, ahora estoy vivo y tengo la llave del Hades. Tengo la llave de la muerte. Que yo vencí la muerte, levántate. Y Juan se levantó. Y ahí comenzó el ángel a presentarle los mensajes de las 7 iglesias. Capítulo 4 lo suben al cielo, él ve trono, 24 ancianos. Capítulo 5 ve la boda del Cordero. Y en el capítulo 6 hasta el 18 de Apocalipsis, ahí vienen los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Capítulo 19 de Apocalipsis, la iglesia viene con Cristo, con trompeta y caballo y vestidura blanca. Y el anticristo que está aquí en la tierra y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Entonces, ese mal que había con el anticristo y la gran tribulación va a ser lanzado al lago de fuego. Capítulo 19. Y el mayor de ellos era Lucifer, Satanás, que el ángel vino y amarró a Satanás con una cadena y lo lanzó al abismo por 1000 años. Un castigo de 1000 años. Lo único que tenemos que entender es que para los seres espirituales el tiempo no es como el tiempo de nosotros. Porque si Dios nos da a nosotros un castigo de 1000 años, físicamente no vamos a llegar a 100 años. Y este cuerpo se muere. El Salmo 90 dice que son 70, 80. Y hay gente que tiene 80, 90, 100, algunos 100 y algo. Pero la mayoría de los seres humanos no llegamos a 100 años. Entonces, cuando nosotros miramos en cuestión de tiempo para Dios, Dios es un eterno presente. Dios no está basado en tiempo, ni en reloj, ni nada de eso. Eso no existe. Los ángeles por igual, allá no hay reloj, no hay, eso es un eterno presente para todo el mundo. No como lo es en Dios, pero para todo ello igual. Que nosotros vemos 1000 años, Satanás cautivo en el abismo. Eso es como un despertar, un dormir y un despertar. Para nosotros no, para nosotros eso es una cosa eterna, una cosa que olvídese. Entonces, lo grande de aquí es que el publicano pudo conocer lo santo que es Dios cuando se presentó delante de Dios, y lo único que pudo hacer es pedir perdón. Y estaba tan avergonzado de estar delante de esa santidad de Dios que no podía levantar su cabeza. Mientras él, confiado y que se creía justo, estaba con su cabeza en alto, hablando en voz alta. Y yo le dije a ustedes que todo estaba bien con el fariseo, hasta que se comparó con el publicano.
Porque ya el publicano ya tenía la recompensa segura, tenía la respuesta segura del cielo, porque obró la verdadera actitud de un hombre temeroso de Dios. Él nos reclamó todo lo que reclamó el fariseo. Hizo silencio, pidió perdón. Y que esa es la enseñanza del Evangelio para nosotros, la iglesia. Cuando vemos los últimos capítulos de 2 Corintios y en Filipenses, vemos que Pablo se enorgulleció con todo lo que Dios le había revelado y le había enseñado y le había dado. Él se enorgulleció en un momento dado. Y al enorgullecerse y vanagloriarse, Dios permitió un tremendo aguijón que vino a bofetearlo todo el tiempo. 2 Corintios 12, léalo. Y él oró 3 veces en ayuno y oración para que Dios le quitase ese aguijón. Dios no se lo quitó. Pero ahí en el capítulo 12, Pablo establece que para que las revelaciones que yo recibí no me dieran altivez desmedida, no me gloriase, no me justificase, me fue dado un aguijón de Satanás que me abofetea. Lo cual he orado 3 veces y Dios me dijo, bástate mi gracia porque en tu debilidad mi poder se fortalece. Y Pablo no tuvo otra alternativa que decir, Señor, gracias por ese aguijón, lo acepto porque ya veo que mientras más débil soy, más fuerte soy, porque entonces ese aguijón, cada vez que el ego de él, la capacidad de él, los títulos de doctor y de todo que él tenía, el fariseísmo, todas las cosas que él tenía, se le quería elevar, el aguijón venía pa, 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 y le abofeteaba. Entonces él bajaba. Yeah. Eso ocurre con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo, muchas veces el ego de nosotros se eleva. Y de repente ver un quebranto en nuestro cuerpo, ver una situación que inesperada y comenzamos a buscar a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y que tengamos la concientización que aquí el santo es Dios, el perfecto es Dios, el orden es Dios, la gloria de Dios, la alabanza de Dios, la adoración es de Dios, la riqueza de Dios, la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios. No es de nosotros. Nosotros somos siervos. Somos instrumentos inútiles que hacemos lo que tenemos que hacer y hacer silencio y darle gloria a Dios y alabanza a Dios y adoración a Dios. Pero muchas veces como instrumento de Dios llega el momento que se nos va eso a la cabeza. Y comenzamos a decir, cuando yo voy, cuando yo llegué, cuando yo puse la mano, cuando yo... Y ahí le tomamos la gloria que le pertenece a Dios y ahí entonces nosotros entramos en problemas. En muchos problemas. Yo voy a tocar el trompeta y usted verá que Dios se va a mover. ¡Wow! No aprendemos. La historia de Sansón y Dalila, ¿no? Sansón se puso a jugar con el poder de Dios y la mujer, que era una persona prostituta, Dalila, que vivía con los hombres, fue comisionada por los líderes filisteos para saber cuál era el secreto del poder de Sansón. Y Sansón se dio a la idea que el secreto del poder de él estaba en no cortarse el pelo. Cuando eso solamente era un voto de los nazarenos no se cortaban el pelo, no bebían sidra o vino, no se acercaban a los muertos, no iban a rituales, están completamente separados los nazarenos. Eso era un voto. No tenía que ver nada con el poder que Dios le había dado, a Sansón por él obedecer a Dios,
porque los filisteos eran un ejército grande que siempre están haciéndole mal a los judíos. Y como Sansón creyó que su poder estaba en el pelo, un montón de veces le dijo a la mujer, si me hacen eso, si me amarran, si me ponen aquí y allá, y los filisteos venían y él lo vencía todo. Pero viene el momento donde supuestamente él le revela a la mujer, el poder mío está en el pelo, si me cortan el pelo, entonces ahí lo emborracharon y todo, le cortaban el pelo y de repente Salomón no tiene poder, le sacan los ojos y toda esa cosa. Esos son los problemas de nosotros. Que nosotros, al no conocer la santidad de Dios, Dios nos dice una cosa y nosotros le añadimos tanto a esa cosa que dañamos y alteramos la verdad de Dios. Porque ¿qué tiene que ver el pelo con el poder de Dios a la obediencia que Sansón estaba teniendo delante de Dios? Que la obediencia es mayor que todas las obras y que todos los sacrificios. Samuel se lo dijo a Saúl. Que después que Saúl desobedece, él comienza a presentar sacrificios y todo eso. No, Dios se agrada más de la obediencia que los sacrificios. Tú te dejas tu pelo largo y todo, pero eso tiene que ver con un voto de los nazarenos. Y tú cumpliste y por estar cumpliendo te vamos a usar para que sea un justiciero delante de Israel contra los filisteos, que era un ejército que siempre le estaban haciendo mal a los judíos. Entonces a veces que nosotros tenemos un don, un talento, una capacidad, un discernimiento, una obra milagrosa de portentos, de señales. Entonces le ponemos más atención a esa obra que al que obra esa obra, que es Dios. Yo sé que estamos teniendo tantos problemas con tantos predicadores y tantas personas que anuncian todas las cosas que ellos hacen en las redes para hacerse virales, para que le manden dinero, para hacerse ricos, viviendo para su vientre y no del evangelio, sino para su vientre. Cristo no quiere que nosotros seamos así, que seamos como el publicano cuando vengamos delante del cielo. Señor, sé propicio a mi pecador, ten misericordia de mí. Sin estar mirando o oyendo al fariseo a ver cuántas veces diezma, cuántas veces ayuna, cuántas veces va al templo, cuántas veces. Porque cuando uno entra en esa línea de pensamiento, de oración, todo lo que están alrededor se van a quedar cortos. Pero el que está mirando ese corazón de esa persona que está delante del cielo es el Espíritu Santo, es el Señor. Y yo, en esta presentación de este libro, La incomprensión del mal y la santidad de Dios, voy a seguir hablando en estos momentos de estas cosas para que entendamos que la santidad de Dios, cuando tenemos no una comprensión o un entendimiento o un conocimiento, vamos a actuar más justo con nosotros mismos y con nuestros prójimos. Y vamos a cumplir lo que dice Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que tú juzgas será medido. Vamos a comenzar a tocar base con la viga que yo tengo en mi cuerpo y no la motita y la pajita que tiene mi prójimo que yo estoy viendo. Sino que vamos a ver en la santidad de Dios la persona que se acerca a la santidad de Dios es la persona más misericordiosa que vamos a tener alrededor de nosotros. Más misericordiosa. No es todo lo contrario. No es la persona que supuestamente se acerca a la santidad de Dios, entonces se cree más santo que todo el mundo, más puro que todo el mundo, más perfecto que todo el mundo, y que se siente en la silla para mirar quiénes son los pecadores y quién está pecando para condenarlo y juzgarlo. No, eso no es santidad de Dios. Ese es legalismo, puritanismo.
Dios no está en esa situación. Y así hay muchos lugares, que hay gente que se creen tan santos que cuando la gente entra y ya ellos disciernen cuál es el pecado que tiene cada persona. Por favor. La iglesia es para los pecadores, no es para la gente santa. Y el altar es para los pecadores, no es para la gente santa. Pues el judaísmo trajo otra situación. El legalismo trajo otra situación hasta el día de hoy. ¿Quién declara que un lugar es santo? Dios. No somos nosotros, es Dios. ¿Qué significa? Si hay un altar, ese altar fue separado para predicar que el evangelio de paz, de gozo, de salvación. Es para hablar de las buenas nuevas aquí a los pecadores. Entonces, cuando los pecadores la escuchan, van al altar. Ahora, los que están sentados en los bancos, ay, mira esa persona tan mala que ha sido, tan mala que es. Si supieran lo que él hace, está como la mujer que derramó 400 denarios de perfume a los pies de Jesús. ¿Qué decían los fariseos? Si este profeta supiera quién es esa mujer. Una prostituta que vivía con los hombres aquí y allá. Y Cristo habló. Se lo dijo. Yo vine a tu casa, tú no me limpiaste los pies, que eso era una tradición, que había una palangana, una ponchera en la casa de cada persona en Israel con agua y una toallita, y como la gente andaba en chancleta y no había pavimento, lo que había era polvo, cada vez que usted entraba a la casa, el huésped, el dueño de la casa, le limpiaba los pies y todo. Cristo entró a esa casa y no le hicieron nada. Pero esta mujer vino con un frasco de perfume y se lo derramó en sus pies y con su pelo lo enjugó y él habló de eso. Es más, dijo, mientras exista gente en la tierra, de esta mujer se va a hablar, y yo estoy hablando de ella después de 2000 años. Ese Cristo increíble, Jesús, tan inteligente, tan sabio. Así que seamos como el publicano, no hagamos alarde con lo que hemos recibido, con lo que tenemos, con las riquezas, con las bendiciones. Eso, gracias, Señor. Y menos nos comparemos con aquellos que no tienen nada, que no han recibido nada, que no han tenido la bendición que usted ha tenido. Y si Dios le ha dado es para que usted comparta con los que no tienen. ¡Auch! Así que si usted tiene y no comparte y está haciendo alarde, ya usted está recibiendo su recompensa aquí en la tierra. Allá en el cielo no le van a dar nada a usted. 646 es mi número. 755-1290. 646-755-1290. Este libro está en Amazon, lo puede mandar a buscar. Está en inglés y en español. Mándelo a buscar. Si no, apúntese en este código QR. Y aquí está toda la información de nuestra incorporación de Good Samaritan Center Monastery Church. Aquí está la cicla, el email, el correo electrónico. Aquí está el teléfono 646-755-1290, donde usted se puede apuntar en el canal de YouTube para que vea los otros programas que usted no ha visto en otros momentos, porque ya llevamos meses hablando de esta enseñanza del Evangelio. Y si quiere mandar una donación, como algunas personas están haciendo, y agradecemos a esas personas, usted puede mandarlo aquí. En este código usted le tira una foto aquí. Si no lo busca, es Reverendo Dr. Nicanor González, y hace un SEO y lo manda ahí, y así nos bendice para seguir publicando los 10 libros más que yo tengo aquí. Son 11 libros que tengo. El único que está en Amazon es el que le presenté, la interpretación del mal y la santidad de Dios. Tengo otro de 427 páginas aquí al frente de mí en la computadora, que ya lo escribí en inglés y en español. Tengo que mandarlo a Amazon, pero tengo que tener algunos $8 o $10 para comenzar todo el proceso
de copyright, el ISMB, que todo eso tiene que ser clasificado para que otra gente no use ese material y lo vendan por allá sin permiso mío. Así que eso puede ocurrir. Nos veremos en 2 días. Bendiciones. Felicidades.